Erwan de la Villeon nació en una localidad costera de la Bretaña francesa y es CEO del Parque Puy de Fou España desde hace más de 7 años. Este parque es una demostración de cómo se puede hibridar cultura y ocio con la base de la historia de España y es ya todo un éxito con millones de visitantes. Erwan, ¿qué tal? ¿Qué tal, Iñaki? Bienvenido a Aula Directiva. Es nuestro espacio para conversar con consejeros delegados, con presidentes de compañías, en especial sobre cómo se está viviendo los cambios en diferentes sectores y lo hacemos con los primeros ejecutivos de las compañías. Pues encantado de estar aquí contigo. Hoy vamos a hablar del sector del entretenimiento, del ocio, de la cultura, porque entre otras cosas todas esas barreras nos lo va a contar en unos minutos Erwan de la Villeon, el consejero delegado de Puy de Fou en España, cómo esas barreras entre entretenimiento, cultura, turismo, ocio se están derribando y estamos yendo hacia nuevos modelos. ¿Podrías, para aquel que no lo conoce, explicar por qué Puy de Fou es un modelo que impacta de esa manera tan profunda a todo el que lo visita y también está cambiando quizás la industria del ocio? Claro, Puy de Fou, ¿en qué consiste? Es un parque y un espectáculo de noche en las dos cosas, que son dos gates distintas, ¿vale? Pero en cada una, pues la idea es, a través de un espectáculo grandioso, emocionante, pues poner en valor, destacar la cultura popular. Es decir, vamos cogiendo en la historia, en las costumbres, las tradiciones, las leyendas, todo lo que es la materia prima, los tesoros de los que nos vamos inspirando para poner en escena Sueños de Luz. Entonces aquí en Puy de Fou, concretamente el concepto consiste en que pues, tú entras, es un parque temático, en un recinto cerrado, ¿no? Entras y te compones tu propio viaje. Hay 7 grandes espectáculos que se dan varias veces al día. Entonces tú vas al último cantar, que es el espectáculo sobre el Cid Campeador, 35 minutos sobre pues esto, pues la trayectoria de vida de un caballero que todo lo dio lo sacrificó al honor. Sobre Lope de Vega, el Corral de Comedias, uno de Aves y Rapaces, otro sobre Colón, ahí en la mar Océana, es cómo ha surcado la mar hasta descubrir América, o sea, las Indias. Entonces te vas componiendo tu propio viaje de espectáculo en espectáculo, de época en época, a través también de poblados históricos en los que pues, artesanos de verdad van enseñando sus oficios, trabajando a vistas del público, vendiendo sus trabajos. La idea no es antes que nada vender, sino que la gente vea y todo es un espectáculo. No solamente es un parque de espectáculos, sino que es un parque que es un espectáculo. Y es una inmersión es una inmersión, digamos, por un lado en la fantasía, porque claro, es por un lado mucha historia, anécdota, estudiarse mucho todo y a la par mucha ficción y puesta en escena, imaginación propia, que es a lo que nos dedicamos, ¿no? Pero siempre intentamos, de alguna forma, permanecer fieles a lo que es digamos, el cantar de mi España, en este caso de Francia en Francia, ¿no? Es el celebrar y conciliar precisamente ocio y cultura. Es decir, aquí no se trata de montañas rusas, no se trata de atracciones, se trata de espectáculos, no se trata de sensaciones físicas, sino de emociones. No te llega a la tripa, sino al corazón. Tampoco te llega al cerebro, no es un museo, no es una docencia, una lección de vida, ni nada, ni moral, ni filosofía, ni nada. Es ocio, sí, de verdad, pero con doble fondo. Por un lado dices, wow, porque es un ocio de súper gran calidad. Nos acaban de dar hace poco un premio, otra vez más. Hemos tenido de todos los premios, pero evidentemente los del sector son los que más nos importan porque reconocen un poco la excelencia técnica, artística, ¿no? Erwan, estás contando un modelo que es nuevo, pero a la vez es muy antiguo, porque estamos pensando en las personas que hace 10 siglos contaban historias en los pueblos, los cantares, ¿no? Y lo habéis actualizado, ¿no? Y además habéis conseguido también ese espíritu de hace 10, 15, 20 siglos, de los cantares, que sea multigeneracional, ¿verdad? Nos interesa mucho conocer esa diversidad generacional de Puy de Fou, que no lo hemos dicho, pero está en Toledo y que recibe visitantes pues, de toda España. Me preguntaste antes
si el sector estaba cambiando, sinceramente no creo que seamos suficientemente grandes como para cambiar el sector, ¿vale? Lo que sí es verdad es que nosotros rompemos las barreras entre ocio y cultura, rompemos una barrera que es muy típica y muy característica del ocio moderno, que a mí me horroriza, es que divide a la gente. La diversión, que literalmente en latín es dar la espalda, ¿no? Entre dar la vuelta y dar la espalda, pues es irse, escaparse de su presente. Nosotros decimos, no, es profundizar tu presente. Y es ir agrupados y es morcelar o atomizar grupos, las familias, entre los teenagers. Ya tú vas a un parque normal, que les tengo muchísimo cariño a los otros parques. Nos dedicamos a otra cosa nosotros. Tú vas a un parque normal y ves que pues están gente de más de 50 o 55 años no hay, pero muy sencillamente porque yo creo que sus entrañas no aguantan, pero por otro lado porque no les interesa una montaña rusa. Y los bebés por un lado y los teenagers por otro y nosotros no, todos juntos, entre 3 y 100 años, o sea, 100 no hemos tenido, pero 97 vino mi abuela, y es para todos porque de verdad, y eso es lo propio de un espectáculo, no te da antes que una sensación física, que por definición la de un teenager no será la misma que la de un abuelo, sino algo que tiene que ver con, y es el doble fondo del que te hablaba, la sangre que corre por tus venas. Quiere decir que es la emoción propia de un espectáculo en vivo, algo fascinante porque ves que el tío se la juega de verdad. O sea, no hay una red, no es un marco de una cámara que por debajo hay una alfombra, si se cae, pues hombre, tiene una seguridad. No, si se cae tiene problemas, porque ese es el espectáculo en vivo, la emoción que siempre la tienes, si tú vas al circo es igual, pero la doble emoción en nuestro caso es que además todo lo que te cuento que es espectacular tiene que ver con la historia, claro, con la realidad. Con tu historia no como la historia libresca, no la historia de un profe de historia, sino la gran tela épica, el cantar, a eso nos dedicamos, al cantar. Yo siempre le digo a mis chicos cuando hay que volver a poner un poco las cosas en orden. Digo, tenemos 2 lemas. Primero es el legado de Philip, el fundador, que me dice cuando voy a España, me dice, acuérdate siempre que en Puy du Fou el éxito se mide no al dinero que tengas en caja, sino a los hectolitros de lágrimas que derrame tu público. Esto es uno. Y el otro es una frase que, hombre, pues para resumir toda la ambición filosófica, política, que es la nuestra. Entendémonos bien, política no en el sentido partidario. Y además, lo digo porque aquí siendo extranjero, sinceramente a mí los debates políticos españoles del día a día tampoco me interesan demasiado. No, político en el sentido de, oye, pues hablamos de lo que es un pueblo, el cantar de un pueblo. Esto es macropolítico, es cultural. Pues cuando les tengo que explicar a mis chicos les digo una cosa muy sencilla. Nuestra ambición es que los niños entren con su camiseta de Pokémon y salgan con la túnica del Cid Campeador. A eso nos dedicamos. Un francés hablando a los españoles del Cid, de Lope de Vega, de Cristóbal Colón, de los Reyes Católicos. ¿Esto no es un poco raro? ¿No tendría que haber venido un Puy de Fou, un espectáculo nacido desde aquí, y estar dirigido por un español? ¿Cómo respondemos a estas dudas que puede tener alguien? A ver, son las dudas legítimas que cada uno tiene cuando va a ver el espectáculo de noche, para empezar, y después el parque. Y después cuando lo ha visto dice, pues ya no tengo dudas. Entonces, la primera manera de responder a ello pues, es ir a verlo y ver cómo lo hacemos. Lo digo muy sencillamente, nosotros siempre hablamos, o sea, Puy du Fou es el estuche, la joya es España. Puy du Fou son las herramientas, es la dirección artística, es una manera de hacer. Pero el punto de vista es español. Quiere decir que, ejemplo, hablo de la Guerra de Independencia, evidentemente. Pues lo hago desde el punto de vista de un pueblo que es el pueblo de Toledo, que sufrió porque 3 veces vinieron, 3 veces violaron, arrasaron las casas y quemaron todo el pueblo. De eso se trata. Porque siendo francés yo diría que la realidad fue distinta, que el sufrimiento no existió. Sí, existió. Y a mí me interesa contar la historia esta. Y no de las ideas de si soy afrancesado, de si soy constitucional, Pepe. No, me interesa la historia del pueblo. Esto para empezar. Después, añadir, yo creo que nadie es profeta en su país, lo dijo nuestro Señor, ¿no? Pues yo lo compro todos los días. Es decir, a mí me pasa igual. De hecho, cuando voy a Francia me siento soy, de hecho, 1000 veces menos libre de decir lo que quiero decir o lo que opino de verdad.
Y cuando yo estoy en mi país, en Francia, y veo a un inglés que ha comprado el castillo de al lado, que ya empezó por detestarlo, ¿no? por principio. Luego, pues si le conozco y me doy cuenta de que conoce mejor que yo a Racine, Molière y a toda la cultura francesa, al revés, pim, da la vuelta. Es lo que nos pasa. De hecho, cuando digo vino un francés, somos 1000 personas y 5 franceses. Entonces, tampoco que seamos muy franceses, pero viene de Francia. Vamos a hablar de gestión empresarial y la vamos a hablar con un consejero delegado y lo vamos a hacer también pues intentando obtener algunas lecciones que a todo el mundo pues le puedan interesar más allá del sector o del magnífico proyecto de Puy de Fou. ¿Qué es lo que te quita el sueño? Erwan, ¿te quita el sueño unir ese espíritu y ese legado con la rentabilidad del negocio? ¿Te quita el sueño la gestión de personas? ¿Te quita el sueño el tiempo atmosférico? ¿Qué es lo que te preocupa una temporada como esta que estamos ahora mismo? A ver, yo creo que las cosas que me quitan el sueño son muy propias de una empresa que crece muy rápido por un lado, y por otro lado de quiénes somos y no somos solamente una empresa. Me explico. Cómo crecer muy rápido sin romper a tu gente, ¿sabes? Hay tamaños críticos y una persona que te ha valido para 10 a lo mejor no vale para 100. ¿Y cómo haces para que sigan el ritmo y para darte cuenta antes de que se agobien o que se rompan las personas? Entonces, seguir creciendo, porque tenemos un crecimiento el año pasado crecimos los años pasados promedio de 50% de facturación y 100% de EBITDA cada año. Y es normal, es que estamos arrancando. Pero claro, que el equipo sigue el ritmo. Me quita el sueño que muchísima gente se quede sin verlo, porque ya sé que es un regalo y poder ir a Puy de Fou. Y me quita el sueño decirme que, hombre, pues no lo hacemos suficientemente bien en marketing, comunicación, o que las cosas llevan tiempo, pero yo por naturaleza y también por principio en cuanto a gestión empresarial soy impaciente. Entonces, claro, me quita el sueño. Ahora, hay una tercera cosa que me quita el sueño, es que todo esto, todo este desarrollo que estamos emprendiendo y que está muy bien, nos haga perder el rumbo. La brújula la tengo, no la he inventado, es la de Philippe, es ese famoso legado que te decía. Nuestra matriz es una fundación sin ánimo de lucro. No estamos aquí antes que nada para hacer dinero, sino para una ambición cultural. Entonces, es mantener este equilibrio, es no acomodarse, pero tampoco volverse el burgués que quiere arrancarle el bolsillo al visitante. Y esto viene muy rápido, se dice pronto. Hemos analizado, Erwan, qué es lo que les preocupa a muchos consejeros delegados como a ti. Y también hemos encuestado a muchos primeros directivos. Una de las cuestiones que aparece recurrentemente es cómo puedo elevarme por encima de la polarización. En el mundo la polarización ha llegado fortísima, pensemos en cualquier geografía, esto supera las fronteras nacionales, y cómo te elevas. ¿Sientes que negocios, que proyectos como Puy de Fou está por encima de la polarización o puede caer dentro de ese enfrentamiento entre personas que está llegando tan profundo y que viene también, pues quizás alimentado por Internet? ¿Te refieres a la polarización política? En general, la polarización... En general, polarizaciones, pues mira, ya hemos tratado de dos. La primera es la de entre generaciones. Es una clara polarización y nosotros pues decimos no, al revés, veniros en familia. He recibido como cada año pues las encuestas que me analizan un poco quién fue nuestro público. Pues es súper distribuido. Hay grupos de personas mayores, hay familias con niños pequeños, pero también hay mucha gente que vienen familias todas juntas. Entonces, esta primera polarización no existe. La política, nuestro honor, lo ponemos en que, precisamente, en huir de los debates políticos partidarios y nuestra gran ilusión y alegría es ver que viene gente de todo pelo, de verdad, de todas las opiniones políticas y que les gusta.
Para mí hay una polarización de la que se habla mucho menos. Es producto para mucha gente barato y de mierda, frente a producto de lujo para poca gente. Y entonces, esta es otra polarización, que existe mucho. Hombre, pues lo quieres low cost o lujo. Y cada vez, pues, de la misma manera que vemos en sociología que las clases medias se van rompiendo un poco, pues se ve también en las ofertas en los mercados. Pues nosotros intentamos salir de esta diagonal y decir, oye, pues damos un producto, una anécdota. Vinieron a vernos muchos, viene a vernos mucha gente y entre otras personas, pues dueños de fondos de inversión muy potentes. Me acuerdo de un señor, un italiano que viene, que conocemos desde hace mucho tiempo y viene a vernos y nos dice, oye, pero ¿por qué 32 euros la entrada? Si cada espectáculo vale 30 euros. Por lo menos ponerla a 65 o 70 euros. Podríamos. No sé si perderíamos a mucho público. Ganaríamos sin duda mucha facturación, pero entraríamos en una polarización que entendemos que va en contra de lo que es nuestra misión. Yo no digo que todas las empresas tengan que hacer igual, pero nuestro propósito es hablar, es cultura popular para el pueblo. Entonces, claro, pues tiene que tener precio popular. Nos encanta este argumento de la polarización más allá de la ideología, sino polarizar entre ricos que tienen menos dinero, sí, polarizar entre edades. Defendemos desde aquí pues esa diversidad generacional. Y si me permites que te añada una cosa sobre la política, otra vez, la gran suerte que tengo, y vuelvo a lo que decía antes, soy francés y nadie es profeta en su país, pero sí al extranjero, sí se ha tomado el tiempo y la pena de verdad de empaparse, de estudiarse y empaparse de tu cultura y que te respeta, le respetas y vienes sin prejuicios. ¿A qué me refiero? Porque podemos nosotros hablar de la guerra civil y que hasta la fecha pues no solamente no hemos recibido ninguna crítica, sino que gente y de todo pelo nos ha dicho que es magnífico. No solamente porque lo hacemos bien, que sí que lo hacemos muy bien y es nuestro, digamos, saber hacer, sino también que no somos españoles. Entonces, si yo fuera español, sería un rojo o un fachado. No yo, sino la gente tendría esta percepción, prejuicio, y no lo tiene conmigo. Es una suerte también. Por eso, cuando la gente dice, ¿cómo es que un francés viene a...? Pues veniros vosotros a hacerlo en mi país, yo creo que es así como funciona. Las barreras entre lo físico y lo digital se están rompiendo, pero tú lideras un negocio que es físico, incluso hablabas de hectolitros, de lágrimas, yeah, hablabas, ¿verdad?, de que impacte en el corazón. ¿Cómo has roto esas fronteras? ¿Cómo es un reto lo que se llama el figital, es decir, unir lo físico y lo digital? ¿Lo estás consiguiendo? ¿Cómo consigues esa multicanalidad en Puy de Fou? Aquí, sobre este gran movimiento de digitalización, de desmaterialización, pues lo primero es decir, nosotros vamos a contracorriente, en el sentido de que donde todo el mundo trabaja en remoto, trabaja con un ordenador, trabaja con la mediatez de una pantalla, nosotros damos la inmediatez de tú vas a tocar un material que es piedra, polvo, madera, vas a ver la gente físicamente, no a través de una pantalla de tele, etc. Entonces, es un lugar de reunión física donde tú lo haces en familia, con amigos, pero es una experiencia de verdad que es, digamos, un poco el contrario de lo que se hace en el metaverso, ¿no? O de forma general en los medios. Primero, lo dicho, evidentemente la digitalización nos impacta enormemente en toda la parte de gestión, de comercialización. Nos ha impactado hace años, es clave para nosotros y si te hago una confidencia, precisamente porque tenemos una cultura de lo real y físico, hemos arrancado quizás un poco más tarde de lo debido en cuanto a sistemas de información hiper adecuados, porque además tenemos un negocio tan específico que tenemos que hacerlo a esa medida. Ahora estamos ya desde hace 5 años con ello, te cambia absolutamente todo, porque llegas a... Te doy un ejemplo, el de marketing. En términos de marketing, si tú vas sin digitalización, dices, hombre, pues a ver, ¿quién será mi público? Para empezar, Madrid. O sea, Toledo, Madrid, genial. Ala, boom, carteles en la calle. Y después, cuando tengas dinero, que será en 10 años, porque arrancas. Entonces, claro, pues no vas a tener 10 millones o ni 5 de presupuesto de marketing antes de décadas, ¿vale? Entonces, con lo poco que haces, pues si no digitalizas, haces Madrid y poco más.
Si digitalizas, dices, oye, pues a la par que Madrid voy a dedicar una parte y voy a empezar a estudiar un poco el perfil de mi cliente gracias a las encuestas, al cruzar el CRM con el túnel de ventas, con todos los medios. Y si entra en detalle, dices, oye, pues hay una serie de comunidades que podrían ser afines y que además me doy cuenta de que no son las que creo, que pensaba que eran. Te lo digo en cristiano, no son solamente las familias numerosas y católicas de Pozuelo y Majadahonda que nos quieren, sino que hay una serie de comunidades de afinitarias, los motoristas, los fans de películas históricas, los fans de esgrima medieval, pero de todo, ¿vale? Que son muchas comunidades que tú puedes movilizar gracias a lo digital. Entonces, es una formidable herramienta, pero solamente una herramienta nunca quitará la experiencia que es real. Esa clusterización, ese intentar agrupar, ¿verdad?, a los posibles clientes y utilizando para ello los datos es una estrategia que os está funcionando y os está permitiendo también descubrir pues un nuevo colectivo, nuevos colectivos a los que dirigirse con estrategias personalizadas. En esta investigación que hemos hecho con primeros directivos como tú, la primera preocupación con diferencia es la batalla por el talento. Es tener personas adecuadas trabajando contigo, tenerlas alineadas, tenerlas fidelizadas, traer a los mejores, que los mejores se queden. Puy de Fou tiene una tarea intensa de personas, es un parque de personas. ¿Cuántas personas trabajan en temporada alta en Puy de Fou y cómo estás gestionando esa batalla por el talento? 1000 personas trabajan en Puy de Fou, es mucho. Además hemos crecido muy rápido. Hay varias, digamos, poblaciones. La población la primera donde sí tienes que hacer una retención y una estrategia de verdad fina de cómo les hago venir y cómo les hago quedarse son todos los talentos artísticos, que tenemos la gran alegría por ahora de ver que uno funciona, que hay mucha gente que vuelve a su tierra y hay también mucha gente que viene de lejos y se arraiga en el desarrollo rural al revés. Es en un sitio que es un sitio en el campo, a 10 kilómetros al sur de Toledo, pues la gente viene y se instala en los pueblos alrededores. Es difícil encontrarlos, esto pasa porque tengas pero esto sí, si tiras del hilo, porque son comunidades, pues si tratas bien al uno, pues generalmente los otros suelen venir. El reto es tratar bien a uno en el sentido de que son condiciones de vida súper duras, es un mundo que está acostumbrado a la temporalidad cuando nosotros tenemos pues un trabajo constante. Entonces hay una serie de estrategias de recursos humanos que hay que poner en marcha. Otras son todas las tareas típicas de una gestión de empresa, ¿vale? Que esto no es típico de Puy de Fou, sino de cualquier empresa. Y aquí claramente el reto lo comparto, y la dificultad la comparto con todos los directivos, es ¿cómo haces tú para que la gente venga y no sea pues, a echar horas y a cobrar su sueldo y mañana, pues hombre, pues en plan mercenario? Nuestra respuesta hasta hace poco fue muy sencilla, es que cuando tú montas un proyecto, gracias al propio ritmo del proyecto, la adrenalina y el sentido te lo da la materialidad del proyecto. Entonces no tienes por qué hacer más, ¿vale? Y desde que estamos en operativa, desde hace 2 años que hemos abierto, pasado el COVID, los incendios, todos los grandes dramas que casi nos mataron y por los que hemos pasado, que movilizan mucho a un equipo. Movilizan mucho a un equipo, eso es lo bueno de un problema, ¿no? De un drama. Pues desde entonces, ahora sí que es una de las grandes problemáticas que tengo, claramente. No somos excelentes, estamos en plena reflexión, intentando cosas. Yo lo que sí veo es que la suerte que tenemos es que la gente ve su recompensa más allá de sueldos y no sé qué, no sé cuánto, porque yo no creo en, hombre, pues para retener el talento, pues le pago cada vez más. Esto para mí es una lógica material que tiene muchos límites. No digo que no haga falta pagar bien a la gente, pero si es la única manera de verdad crear una comunidad, es una comunidad de mercenarios y además es muy frágil. El sentido que ven, porque la emoción del espectáculo del público lo ven todos los días. Entonces, esto me ayuda mucho. Después, estamos intentando construir encima de ello pues, una serie de cosas que hace que... Y es difícil. Bueno,
Erwan de la Villiers es el consejero delegado de Puy de Fou. Vamos a hablar un poquito de Erwan y vamos a hablar también de cómo un directivo gestiona situaciones límite. Has hablado de un incendio en Puy de Fou. Has mencionado una tormenta que inunda y que destroza Puy de Fou. Has hablado del acontecimiento más inesperado que vamos a vivir cualquiera de nosotros en nuestras vidas, que fue la pandemia. Todo eso te ha tocado. ¿Cómo lo gestionas el estar arriba, abajo, además, pues, sin que eso impacte en el día a día personal? Lo primero te impacta en el día a día personal, sin duda. O sea, vamos. O sea, perdóname, la pregunta no está bien planteada. O sea, evidentemente te impacta esto. Y entonces lo primero es que en casa lo tienen que entender. Y yo, mi santa mujer lo entiende perfectamente, menos mal, porque llega un momento que no puedes tener que elegir en un momento de crisis entre lo que pasa en casa y lo que pasa en el trabajo. Porque yo además soy de los de muy antigua escuela, pero que pienso que son también los de muy futuro, que dicen que un jefe no solamente es un tío que te paga, sino que es un ejemplo y tiene que serlo. Y entonces hay un valor simbólico del jefe. Entonces, lo primero tienes que dar la cara. Y esto, cuando tú mismo no sabes por dónde van los tiros, es difícil. Pero hombre, el monje hace el hábito hace el monje. O sea, el hábito hace el monje. Y claro, pues yo creo que hay una gracia de Estado, por así decirlo, que hace que si tú juegas este papel, la vida es un teatro, pues tú juega tu papel. Actúa de CEO porque lo eres. Y da la cara porque la gente te necesita. Entonces no pienses en ti, en tu propio ombligo, en que si tienes dudas. Ese es el peor favor que le puedes dar, o sea, lo peor que le puedes dar a la gente. Dar la cara. Las dudas vendrán después. Entonces yo suelo gestionar la crisis de la forma siguiente: desconecto toda la parte de introspección y gestiono la crisis como un hombre de acción, sabiendo que tengo líneas filosóficas muy claras. La primera es, la vida es un teatro, no es que sea mejor, pero si estoy en esta situación lo voy a hacer para el bien de los que me rodean. Yo me acuerdo, tú hablabas del incendio, casi nos costó la vida. Es un incendio que no te cuento toda la historia, es una historia muy graciosa, una intervención milagrosa. Tenemos una pequeña virgen en la finca, que ella misma tiene una historia, etc. Un incendio que nos quemó, empezó al nordeste, terminó al suroeste, rodeó totalmente la finca, quemó 3.000 hectáreas y nos dejó totalmente indemnes. Después de 8 horas, y después sobre todo que los bomberos a las 18 horas hayan dicho: ya dejamos de volar, hay demasiado viento, es peligroso, nos vamos. Y yo vi quemar la finca. Habían excluido, o sea, habían evacuado a todo el mundo, al público, 2.000 personas, a las aves, todo esto épico, todo, o sea, absolutamente épico. Pero sobre todo, imagínate los 600 chicos que trabajaban aquel día en la finca, llorando, preguntando, etc. Te debes a ellos. Entonces, yo desconecto la parte personal y digo: oye, pues si me debo a ellos, entonces lo primero voy a hacer de CEO porque soy el CEO. Y luego, esto es una crisis puntual. Y luego, tú sabes, es también muy bueno para la humildad. Dices: oye, un incendio, pues o sea, yo todo el día estuve con este poema de Kipling. Yo creo que es una lección más allá del incendio. Es un poema que si puedes ver en un día derribar la obra de toda una vida y al día siguiente ponerte a construir, eres un hombre. Yo estuve con esta frase todo el día del incendio, diciéndole adiós en estos momentos. Ya. Dices: yo no soy un hombre, no me pruebas. Pero sí sabiendo que, porque te pone en tu sitio, que tú puedes construir mucho, que cosas que no dependen de ti. Entonces, dar la cara, esta humildad de saber hacer lo que puedes. Pasó lo mismo sobre 2 años en el COVID. Y decir, hay una tercera, entonces, que es pragmatismo absoluto. Es, oye, ¿qué puedo hacer, qué no puedo hacer? De un día para el otro, o sea, teníamos 100.000 reservas para el Sueño de Toledo, el 5 de marzo se cancela todo. No sabemos si podemos construir. Pues yo cojo como una oportunidad el que podamos seguir construyendo. Tengo que cancelar todo el Sueño de Toledo, etc., pero por gracia, por suerte, puedes seguir construyendo. Pragmatismo absoluto. Me meto. Y basculo el esfuerzo. Y encuentro un hueco, donde derivar la energía. Lo peor es quedarse parados y mirarse entre sí, diciendo: oye, pues estamos parados. Entonces,
Claro, también encontrar, o sea, y nosotros no tuvimos que ir muy lejos, pudimos, gracias a Dios, seguir construyendo. Entonces construimos todo el parque en 2 años, nadie nos vio venir, claro, todo estaba parado, nosotros no, seguimos construyendo y abrimos en marzo un parque que todo el mundo dijo, oye, ¿por dónde sale? ¿Ha habido alguna persona que te ha marcado tu carrera empresarial, que es lo que nos interesa y nos está ocupando en este aula directiva? Sin duda, varias personas que me han, digamos, inspirado mucho en distintos sectores. He tenido la gran suerte de conocer a gente que son unos cracks de las finanzas que me la han enseñado muy en velocidad rápida, etc. Pero una que no es un empresario, que lo es por casualidad, del que ya te he hablado, que es Philippe de Villiers, el fundador de Puy du Fou. Philippe montó Puy du Fou no como un business, sino con 27 años, como un gran sueño. El sueño que consistía en cantar un himno de amor, es muy lírico, lo dice él, un himno de amor para con el país en el que me he criado, un país ritmado por el triple canto del gallo, del martillo del herrero y de la campana del ángelus, es decir, un país de campo tradicional. Él veía ya que se iban rompiendo todas las cadenas que duraban desde hacía siglos de transmisión de la cultura popular y precisamente Puy du Fou de alguna forma responde a esta intuición o a esta gran pregunta, es cómo puedo transmitir de otra forma, tradicional, pero con medios modernos, con todo lo que nos da el mundo moderno, las tecnologías, pero al servicio de esta transmisión de la cultura popular. ¿Por qué me inspira mucho? Porque me dijo un día, lo habrás entendido, un especialista de los aforismos. Me dice un día, pues acuérdate, siempre, y tienes una voz muy rara, me dice, acuérdate que un creativo crea valor, un gestor gestiona activos y tienes que elegir tu bando. Y a mí me ayuda mucho porque, claro, como consejero delegado, la gran tentación, te decía, la primera es crecer en beneficios, en dinero, entonces encontrar las maneras de pues, arrancarle al visitante sobre los precios en merchandising, que son muy legítimos además, porque tengo que crecer, garantizar la viabilidad, seguir construyendo, etc. Pero esta tentación pues, tiene que ir pues, siempre balanceada y sobre todo pues, supeditada a la dirección artística, a la que crea, a la que dice, hombre, no voy a hacer lo que la gente quiere, que es lo propio de un razonamiento de marketing, sino lo que la gente podría querer o lo que necesita en términos culturales. Y esto pues, te abre mucha perspectiva. Nos quedamos con esta dicotomía que nosotros defendemos, que es una especie de ambidestreza, de tener una capacidad de usar las dos manos. Crear valor siendo un creativo, gestionar bien tus activos siendo un buen gestor. Esa mezcla de manejar bien las dos manos, esa ambidestreza consigue grandes cosas como las que está consiguiendo Puy du Fou y como las que nos ha explicado hoy aquí Erwan de la Villiers, consejero delegado de Puy du Fou. Enhorabuena. A todos los que siguen Aula Directiva les animamos a que puedan estar en el siguiente foro en el que habrá un invitado como Erwan. Muchas gracias. Millones de gracias, Iñaki.